Shalom, mi nombre es Talía, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, para darle continuidad a esta serie de temas de Torah, el día de hoy estudiaremos los capítulos 10 y 11 del libro de Bereshit, el cual lleva como título Babel, una hegemonía arraigada a este mundo. En estudios anteriores estuvimos viendo el llamamiento de Noach o Noé, un varón justo que caminaba de forma íntegra delante del Creador, pero que habitaba en medio de una generación corrompida, y por ello el Eterno le ordenó construir un arca para que él junto a su familia fueran librados del juicio que vendría para la humanidad, porque la maldad había llegado al colmo. Pudimos entender la alusión que tiene este suceso a lo que ocurrirá en el fin de los tiempos, cuando el Eterno envíe el juicio a esta tierra, que ya no será un mabul de aguas más bien, o un diluvio de aguas, sino de fuego. Pero del mismo modo que en los tiempos de Noach, el Padre nos ha proporcionado un medio para que seamos librados, y ese es Yeshua el Mesías, nuestra arca de salvación. Pero para ser librados necesitamos consagración. Es necesario que regresemos al Eterno por medio de su Hijo y que obedezcamos su instrucción, porque aunque el Padre nos ha dado el medio de redención por su favor y bondad que son inmerecidos, también es fundamental que respondamos a ese regalo con obediencia, con santidad e integridad, viviendo para agradarle a Él y cumpliendo su voluntad. Y bien, en el día de hoy vamos a estudiar cómo fue el origen de las naciones, o más bien cuál fue el origen de las naciones que vemos hoy en día, también de los lenguajes e incluso de las religiones, y por qué se dice que Babel es una hegemonía arraigada a este mundo. Y bien, comenzando en el capítulo 10, versículo 1 dice, estos son los descendientes de Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Vemos que después del diluvio la humanidad comienza a crecer nuevamente, pero esta vez a partir de los 3 hijos de Noach. Desde el Ararat comenzaron su punto de partida y se dividieron en 3 grandes grupos, donde cada uno tenía su ubicación asignada. Se dice que los descendientes de Jefet o Jafet se ubicaron en las regiones que conocemos actualmente como Europa y Asia, los semitas en el Medio Oriente y los descendientes de Cam en la región de África, aunque luego se siguieron expandiendo e incluso usurparon territorios que no les pertenecían, como fue el caso de los cananeos que tomaron parte del territorio de los semitas. Continuando en los versículos de 2 al 5 dice, los hijos de Jafet fueron Gomer, Magot, Madai. De este Madai descienden los medos, Javán, del cual descienden los griegos, Tubal, Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer fueron Askenaz, que enseguida nos lleva a pensar en los judíos askenazí, y esta mención nos demuestra que realmente son descendientes de Jafet y no de Sem. También otros hijos de Gomer fueron Rifat, Togarma, y los hijos de Javán fueron Elisha, Tarsis, Kitín y Dodanín. De estos se esparcieron los pueblos de las costas, cada uno en sus territorios, según su lengua, por sus familias en sus naciones. Vemos aquí que en este capítulo Moshe se anticipa a la narración del libro de Bereshit y ya lo cita como naciones que se esparcieron y tienen su propio lenguaje. Pero hasta este momento esto no había ocurrido, sino que ocurre después de la confusión de Babel. Más adelante, en los versículos del 6 al 8 dice, y los hijos de Cam, Cus, Misraín, que es Egipto, Fud y Canaán. Y como sabemos, Canaán fue a quien Noach maldijo por causa del pecado de Cam. Más adelante dice, y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sacta, Ramá, Sacteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Y es curioso que luego de la mención de todos los hijos de Cus, hijo de Cam, se hace un apartado para mencionar solamente a Nimrod, el primer poderoso de la tierra. Y esta palabra poderoso la encontramos en el Strong,
referenciada como el hebreo 1368, y es la palabra Gibor, que significa poderoso y por implicación guerrero, tirano, esforzado, fuerte, gigante, grande, de gran vigor, valentía, valeroso, valor, varones de guerra, vigoroso. Según todos estos significados de esta palabra, podemos imaginarnos cómo era Nimrod. Según aquí podemos ver que muy posiblemente era un gigante, que era un tirano, que era un guerrero y que era un varón de guerra muy vigoroso. Más adelante nos dice: él fue intrépido cazador enfrentado al Eterno. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado al Eterno. Y la palabra enfrentado la encontramos referenciada como el hebreo 6440, que es panim, y que tiene gran variedad de aplicaciones, pero entre sus significados está enfrentar, enfrente, también cara, faz, enojo, entre otros. Vemos aquí que Nimrod fue un hombre que se oponía al Creador. Él, como poseía una gran fuerza y ciertas habilidades por encima de la media, de hecho, como mencionaba, se cree que era un gigante, un nefilín. Las personas lo seguían y se constituyó como el primer gobernante, y a su vez se rebeló contra el Todopoderoso, hasta el punto de querer tomar su lugar, como veremos más adelante. Se dice que el principio de su reinado fue Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar, y esta tierra de Sinar es la que posteriormente se conoció como Babilonia. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es la gran ciudad. Más adelante se va a seguir mencionando los descendientes de Cam, pero es curioso que este hombre se hizo de un gran reino y edificó varias ciudades. Pero vamos a ver cuál fue el propósito de todo esto. Como dije, se siguen mencionando los descendientes de Cam. Se dice que Misraín engendró a Ludín, a Ananín, a Lehabín y a Naftujim, también a Patrusín y a Casluhín, de donde salieron los filisteos. Como sabemos, estos fueron posteriormente enemigos de los israelitas. Y a Caftorín. Más adelante se dice a los descendientes de Canaán, que su primogénito fue Sidón, y luego Het, y también de él provinieron los jebuseos, los amorreos, los heveos, araceos, cineos, y bueno, después se dispersaron la familia de los cananeos. Luego se citan los descendientes de Sem. Se menciona entre ellos a Arfaxad, que vamos a ver que de él desciende Abraham. También se dice que los hijos de Aram fueron Uz, y quise mencionar a Uz para recordar que de esta ciudad provenía Job, y podemos ver que Job también era semita, y también que su tiempo es contemporáneo con Abraham, o incluso puede ser que él sea anterior a Abraham. Y hasta aquí vemos que tales son los descendientes en sus naciones y familias de los hijos de Noach, y que de estas fueron diseminadas las naciones por la tierra después del diluvio. Y bien, hasta aquí podemos ver cuáles son los orígenes de la humanidad de hoy, y cómo desde aquellos tiempos comenzaron a formarse naciones con sus culturas, tradiciones y religiones, y que aún persisten hasta hoy, pues están muy arraigadas en la humanidad. Y ahora, en este capítulo que sigue, vamos a estudiar cómo comienzan a desviarse del Creador y a construir su propia vida según sus propios criterios. Y además analizaremos la influencia que tuvo un hombre, Nimrod, en el inicio de toda esta rebeldía. Y dice así en el capítulo 11, versículos 1 y 2.
Entonces toda la tierra era de una sola lengua y de las mismas palabras, y en su deambular hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Vemos aquí que los descendientes de Noa tenían un mismo idioma, podían entenderse sin confusión alguna. El Eterno les había dado la orden de esparcirse y poblar la tierra, y al parecer lo estaban haciendo hasta que decidieron detenerse y establecerse en la tierra de Sinar. Este es el reino de Nimrod, lo que después mencionaba que se conoció como Babilonia. Desde ese momento ya comienzan a rebelarse contra lo establecido por el Eterno. Eligen hacer su propia voluntad pensando solo en sí mismos y dejando a un lado el propósito del Creador. Y como veremos más adelante, esto le trajo pésimas consecuencias. De ellos podemos aprender la importancia de no detener nuestro peregrinar de regreso al Eterno para establecernos en este mundo, porque sabemos que el mundo y sus deseos van a pasar, y estancarnos aquí solo nos va a llevar a la rebeldía, a la confusión y a la muerte, pues nos alejamos de la fuente de la vida que es el Eterno. Y vivir alejados del Padre es vagar sin propósito, así como les ocurrió a ellos. Estaban sin esperanza y sin plenitud, pues solo sembrando para la carne, cuando se vive, solo sembrando para la carne, lo único que se cosecha es destrucción. Por eso debemos vivir, como dice en 1 de Pedro 1, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no moldándonos a las antiguas pasiones que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y bien, continuando en este capítulo 11, vemos que dice: entonces dijo cada cual a su prójimo, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y el ladrillo le fue por piedra y el asfalto por argamasa. Y dijeron, vamos, construyámonos una ciudad y una torre, con una representación de los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. Vemos que estas personas querían todo lo contrario a lo que el Todopoderoso les había ordenado. Decidieron seguir e idolatrar a Nimrod en vez de obedecer y servir al Creador. No dudaron en cumplir la voluntad de este hombre, que implantó un gobierno según sus propios criterios. Nimrod se apoderó de sus familiares, queriéndolos congregar en un solo lugar para ejercer su dominio. Ellos quisieron edificar una torre con representación de los cielos. Y aquí podemos ver el deseo de este hombre de usurpar el lugar del Eterno. Él quería la adoración o el servicio para él. Estaba afrentando al Todopoderoso y convenció a las masas de que eso era lo mejor. Y desde aquí vemos la estructura de un gobierno que domina, dirige y controla al pueblo. Del mismo modo hizo el adversario, quien desde el principio ha querido tomar el lugar del Eterno, y a lo largo de la historia ha usado personas, imperios y gobiernos para establecer su plan de rebeldía. También vemos que hasta la forma de construcción que utilizaron era diferente a la que se conocía. Sustituyeron la piedra por el ladrillo y se dijeron, construyámonos una ciudad y una torre. Podemos notar que este plan tenía un propósito totalmente egoísta. Querían edificar para sí mismos, para satisfacer sus propios deseos. Y lo mismo ocurre hoy en día. El hombre se pone como centro y busca edificar para sí mismo con el objetivo de llegar hasta la cúspide. Como hemos estudiado con la pirámide de Maslow, donde se explica cómo la humanidad no se conforma y siempre va por más, persiguiendo el materialismo, el éxito y la fama. Y a la misma vez se va arraigando más a este mundo, olvidándose del Creador y de su instrucción.
Y esto no solo ocurre en el ámbito material, sino en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la religión vemos cómo Nimrod quita el servicio al Eterno e instaura su propio culto, primeramente hacia sí mismo y luego hacia las criaturas y componentes de la naturaleza. Y hasta hoy en la mayoría de las culturas imperan todos estos cultos idolátricos que afrentan al Todopoderoso, pues el hombre busca acercarse al ser superior a su manera y también según sus propios razonamientos y tradiciones, no teniendo en cuenta su instrucción. Por otra parte, vemos que la humanidad se ha construido para sí misma toda una serie de costumbres y celebraciones que aún persisten y están totalmente alejadas de las citas santas del Todopoderoso. Más bien tienen orígenes paganos y, como sabemos, encierran el culto a todas estas deidades. Lo que nos demuestra que aunque han pasado los años, aún aquella Babel es una hegemonía arraigada a este mundo, pues la humanidad continúa edificando para sí misma sobre esos primeros ladrillos que estableció Nimrod, que instauró la forma de gobierno, las religiones, el materialismo, la filosofía, las costumbres, etc. Todo con el objetivo de que el hombre se aparte del Creador y trabaje para su carne, para alimentar sus pasiones y deseos. Pero al final nos damos cuenta de que esta falsa libertad del mundo es vanidad y que solo lleva a la destrucción. Más adelante, en los versículos del 5 al 7, vamos a ver qué fue lo que ocurrió con este plan que tenían estos hombres. Y dice: pero el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo el Eterno: he aquí son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra. Nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos ahí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Aquí vemos que el Eterno vio lo que tramaban y que estaban dispuestos a llegar hasta el final. Estaban tan convencidos y cegados que no se daban cuenta de que estaban conduciéndose a la destrucción, todo por su egoísmo y rebeldía. Se dice que incluso querían que esta torre fuera un portal para comunicarse con los caídos, pero el Todopoderoso se los impidió y confundió su lenguaje para que se dispersaran. Y aquí podemos ver la bondad del Padre, que no les permite autodestruirse, sino que detiene a tiempo su desenfreno. En el versículo 7 dice que el Eterno dijo: vamos y descendamos a confundir sus lenguas. Y este versículo suele tomarse para apoyar la doctrina de la Trinidad. Pero este dogma es una de las tantas idolatrías que se ha dejado, la hegemonía que instituyó Nimrod desde Babel y que aún sigue arraigada a este mundo. Sabemos que esta doctrina trinitaria es un culto a Nimrod, Samiramis y Tamuz, su hijo, que se transmitió a las diferentes naciones. Por ejemplo, la vemos en las mitologías de los griegos, de los persas, de los egipcios, de los indios, de los babilonios, de los chinos, de los islándicos, de los fenicios y de los japoneses. Por ejemplo, la Trinidad griega estaba conformada por los dioses Zeus, Atena y Apolo. Decían sus creyentes que los tres concordaban en uno. También la Trinidad romana eran los dioses Júpiter, Mercurio y Venus. Pero la Escritura nos deja claro que el Eterno es uno, y en este versículo Él le habla a sus seres superiores, a lo que se conoce como los vigilantes, que son la manifestación de sus poderes. Y no es que Él sea una Trinidad, ni que nada en la Escritura haga referencia a esto, sino que vemos que es una imposición que se ha establecido desde los tiempos de Nimrod y que se ha transmitido por generaciones. También en esta parte podemos ver el origen de los idiomas. Vemos que todos esos lenguajes eran bien articulados, pues se lograban entender entre los que los compartían y eran perfectos. Podemos constatar que no es un mito, y aunque la ciencia no los reconozca,
es un hecho de que todos estos lenguajes descendieron del Eterno y Él fue, junto a sus vigilantes, quien lo impartió en cada uno de esas personas. Más adelante, en los versículos 8 y 9 dice: y los dispersó el Eterno de allí, por toda la superficie de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babilonia, porque allí confundió el Eterno la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció, el Eterno por la superficie de toda la tierra. Y vemos que finalmente fueron dispersados. El propósito del Creador al final se cumplió. Y aunque llevaron consigo todo lo que Nimrod les había enseñado, como la idolatría o la forma de gobierno, incluso las construcciones, vemos como patrones como las pirámides se repiten en las diferentes civilizaciones. Ellos no pudieron llevar a cabo su plan, quedaron en confusión. Y aunque esa confusión persiste en la humanidad hasta hoy, pues continúa este mundo edificando para sí mismo y rebelándose contra el propósito del Eterno, el Padre nos da la oportunidad de volver a su gobierno, que ha sido cercado por medio de su Hijo para ser librados de la confusión y la destrucción, y vivir ahora sí bajo su dirección, encaminando nuestros pasos hacia la promesa de vida eterna. Él ha enviado su presencia a todo el que regrese a Él, no importando su tribu, su lengua o su nación, como lo hizo en aquel Shavuot, que el mensaje del reino se esparció en diferentes idiomas, para que ya no estuvieran en confusión. Por eso está en nuestras manos elegir si le permitimos al Eterno reinar sobre nuestras vidas o permanecemos en Babel, arraigados a este mundo que solo nos llevará a la destrucción. Y quisiera terminar con el consejo que nos da Shaul, y dice en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os exhorto por la gran bondad del Eterno a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis a este mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y bien, vemos aquí en qué debe estar enfocada nuestra mente, y no en edificar para nosotros mismos, ni seguir todo lo que ha impuesto esta hegemonía de Babel desde el principio, sino en dejar que el Eterno gobierne nuestras vidas, en rendirnos a su voluntad, en obedecerle y poner nuestro enfoque en esas moradas eternas que Él nos ha prometido. Más adelante, en este capítulo 11 de Bereshit, se citan los descendientes de Sem más a detalle hasta llegar a Abraham, un hombre que no se conformó a este mundo, sino que confió y sirvió al Eterno hasta el final, y que en posteriores entregas estaremos estudiando. Y bueno, esto es todo por mi parte. Les agradezco por ver este video. Si gustan, nos pueden regalar un like, dejarnos comentarios, sugerencias de temas y compartirlo. Muchas gracias y shalom.